Capítulo 8, versículo 11. Marcos capítulo 8, versículo 11. Y vamos a repasar que este es nuestro pasaje base. Y hoy vamos a hablar de la segunda raíz. La semana pasada hablamos de la raíz de la amargura. Y ya se me acercó, algunas personas se me acercaron a decirme, ya he tenido que llamar a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, porque he reconocido que tengo una raíz de amargura y los felicito. Yo mismo es un trabajo que estoy haciendo acerca de la raíz de amargura. Si ustedes quieren volver, alguno que no lo haya visto la predicación, puede verla en YouTube. Pero estamos hablando de las raíces, de 6 raíces que tenemos y la primera fue la raíz de la amargura, ahora vamos a hablar de la raíz de rechazo. Y vamos a hablar también de la raíz del orgullo, la raíz de el amor al dinero. Tenemos como 4 o 5 raíces, se me olvidaron 2 más. La raíz de... ¿Está bien? No, muy bien. Vamos a hablar de la raíz de... se me fueron 2 raíces de mi mente, pero bueno, no pasa nada. Hoy vamos a hablar de la raíz de la envidia. Sí, creo que dijimos de envidia. Bueno, estamos hablando de 6 raíces, pero yo quiero que esas 6 raíces vayan siendo quitadas en su vida y en mi vida. Y vamos a Marcos 8 para entender qué es lo que pasa con los discípulos. Mire, esto es lo que nos pasa en la vida cristiana. Dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. A ver si estamos en esta, ¿no? Versículo 17, por favor. Dice, y entendiendo Jesús, estaba en un momento los discípulos donde estaban caminando con Jesús, y Jesús había hecho 2 milagros muy importantes: 5,000 panes y peces, y 4,000 panes y peces había hecho en 2 ocasiones, los había multiplicado. Y ellos no habían entendido. Dice que cuando Jesús vio que ellos estaban como pegados en ese aspecto y no podían entender, le reclamó el Señor Jesús a sus discípulos. Le dijo, ¿por qué decís que no tenéis pan? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? Entonces dice, ¿no pueden comprender? ¿Aún tienen el corazón endurecido? La razón por la cual nosotros dejamos de entender a Dios es porque tenemos el corazón endurecido. ¿Sí? Por la razón por la cual nosotros tenemos como creyentes dificultad en acercarnos a Dios es porque nuestro corazón se llena de raíces. ¿Sí? Es por eso que hemos decidido hacer una serie de predicaciones acerca de las raíces que se meten en el corazón del hombre. Y la semana pasada hablamos de esa raíz que se llama la amargura y que contamina otros aspectos. Y esta semana quiero que hablemos de la raíz de el rechazo. El rechazo es una raíz muy, muy profunda que hace pecar al pueblo de Dios. El rechazo son las heridas del alma. El rechazo es un sentimiento, es una sensación que se experimenta a nivel emocional porque tenemos faltantes de amor. Recuerde, siempre lo explico de esta manera o lo explicamos de esta manera. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y en el cuerpo usted puede ver las heridas. Cuando usted se corta, usted inmediatamente ve una herida y usted puede colocarle un mertiolate o puede colocarle un antibacterial, un antiséptico, si se llama así, y usted evita que esa herida se encone, se infecte y que esa herida se vaya a un nivel mayor, ¿sí? Así usted no pierda un brazo, no puede. Pero en el alma nosotros recibimos las mismas heridas. Cuando usted nace, usted recibe esas heridas, y esas heridas son ocasionadas ya no por un cuchillo cortapunzante, sino que esas heridas son causadas por faltantes de amor, ¿sí? Y ese faltante de amor es lo que hace que usted y yo reaccionemos en momentos específicos de una manera y que veamos la vida con una perspectiva que muchas veces Dios no la ve y que muchas veces nos dificulta ver que nos hace o se nos crea una dificultad de ver cómo Dios va a hacer las cosas y nos evita el crecimiento. Por eso una de las cosas que uno tiene que hacer al llegar a la iglesia es arrancar la raíz del rechazo del corazón del hombre. Por eso tenemos lo que se llaman las sanidades, ¿sí? Pero a veces las sanidades, los que hicieron sanidades pues vieron una parte, pero no es suficiente. Dios tiene que ir sacando y arrancando la raíz del rechazo continuamente para hacer
libres y para poder crecer. Y la idea es que usted y yo podamos crecer de la raíz del rechazo al quitarla y poder ministrar y poder inclusive tener una buena relación con Dios. Vamos entonces, para entender esto, vamos a capítulo 1 de Isaías, versículo 4 al 7. Y para el pueblo de Dios, el rechazo muchas veces se vuelve en pecado, ¿sí? Y los lleva a hacer cosas que tienen que ver con incredulidad. A veces el rechazo hace que la persona se aleje de Dios, se endurezca de Dios. Por eso nosotros a veces, cuando ministramos a uno, vamos trabajando la raíz del rechazo y vamos intentando ver dónde es que usted o dónde es que el creyente tiene la problemática, para irlo arrancando, que vaya sanándose y así pueda tener una buena relación con Dios, pueda obtener una sanidad. Entonces es importante, y muchos de ustedes han alcanzado sanidad en algunos aspectos, pero otros se han quedado en esa sanidad porque nadie les ha ministrado. Vamos entonces al versículo 5 para verlo de una manera más sencilla. Dice la Biblia: ¿por qué queréis ser castigados aún? El pueblo de Israel, debido a sus heridas profundas, eran castigados, tenían un comportamiento equivocado. Tenían un comportamiento que no correspondía al comportamiento que Dios les había dado. Muchas veces nosotros tenemos un comportamiento debido a nuestras heridas. ¿Alguna vez ha estado usted en una reunión y usted entra y dice: ese me cae más mal? Pues nadie se lo ha presentado, pero tiene una pinta como que me cae mal. Y de repente, 10 minutos después, se lo presenta, usted lo conoce y uy, qué persona tan agradable, ¿sí? Esa sensación, esa diferencia entre qué persona me cae tan gorda sin haberlo conocido y lo que usted siente, se llama rechazo. Eso hace que usted vea y tenga una perspectiva incorrecta, y esa perspectiva incorrecta, cuando usted está caminando con Dios, lo hace pecar. Por eso es que el Señor les dice: ¿hasta cuándo ustedes quieren ser castigados? Mira lo que dice: ¿todavía os rebelaréis? Esa herida de rechazo produce rebeldía. Se los vamos a mostrar en un momento. Dice: toda cabeza, y la razón por la cual produce todas estas cosas es porque toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. La Biblia nos dice entonces, o el Señor nos dice, que nosotros estamos enfermos desde los pies hasta la cabeza, que nosotros estamos dolidos, tenemos una cantidad de heridas. Pero entonces usted me preguntará: pero pastor, yo no veo las heridas que yo tengo, yo no tengo ninguna, entonces el Señor se equivocó. No, el Señor no se ha equivocado. Lo que pasa es que las heridas van por dentro. Mire, cuando usted lo dejaron en su casa cuando era pequeño solo, a usted le quedó una pequeña heridita. Cuando usted lo dejaron, quizás lo maltrataron, quizás su papá le llamó con una palabra que no era, lo maltrató verbalmente, usted quedó sintiéndose mal y usted quedó con una pequeña herida, que al principio fue una herida pequeña. No seas bruto, no hagas esto, y después se volvió una herida más grande, más grande, más grande. Y muchos tienen una vida gangrenada, ¿sí? Que quizás nos lleve y nos pueda llevar hasta la misma amargura. Entonces, quizás muchos de nosotros tengamos varias raíces dentro de nuestra vida, y hay una raíz que es una raíz central y hay unas raíces de apoyo, ¿sí? Quiero que lo vea la perspectiva espiritual de esto en la iglesia y en la vida personal. Les hablaba la semana pasada acerca de la raíz de la amargura, y la raíz de la amargura va acompañada con otra raíz que puede ser del rechazo, pero es que al rechazo lo ayuda a ejercer o a quedarse parado de pie o a fortalecerse una raíz de orgullo, ¿sí? Y esa raíz de orgullo me lleva a una raíz que es más fuerte, quizás la raíz de amor al dinero. Entonces, lo importante en estos tiempos que vamos a hacer estas series es que usted identifique cuál es la raíz principal, y que al identificarlo usted comience a trabajarlo. ¿Sí? Que al identificarlo usted comienza a decir: bueno, ya entiendo qué es lo que me está pasando a mí. Yo tengo por esta razón esto, esto y esto, y así voy a trabajarlo. Vamos al siguiente versículo. Dice entonces que todo el mundo estaba enfermo desde los pies hasta la cabeza. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el ser humano cosa sana. Quiere decir que en usted y en mí no hay una cosa sana. Usted se preguntará: pero pastor, ¿cómo así? Si es que yo soy muy sano, es que yo hago esto y es que yo no tengo ningún problema. No, quiero decirle que cuando nos comparamos a usted y nos comparamos a nosotros mismos con lo que Dios hace en su palabra y con lo que Dios dice que un hombre debe de ser, tenemos una distancia tan grande
que estamos separados debido al dolor que hemos experimentado. Entonces, dice, todos tienen una herida, una hinchazón y una llaga que está podrida y no están curadas y no están vendadas ni tampoco están suavizadas con aceite. Esas heridas que nosotros tenemos, el Señor tiene que llegar y sanarlas, tiene que colocarles aceite. El aceite era la manera como se hacía antiguamente para sanar las heridas. El aceite significa el toque del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor usted tenga y usted siente en situaciones que, por ejemplo, usted no es parte del grupo, usted se siente muy poco, usted se siente con baja autoestima, usted siente que es feo, usted siente que no vale, usted siente que no sirve. Usted siente muchas cosas y eso que está sintiendo no necesariamente es verdad. Pero como usted siente todas esas cosas, cuando Dios le dice algo, usted le dice, Dios, no te creo, porque es que yo soy así. Esas son las heridas del rechazo hablando. ¿Por qué? Porque Dios no ha pasado su aceite por encima de su herida. Entonces, lo que queremos es que Dios pase el aceite por encima de esa herida que usted tiene. Que a partir de este momento usted diga, Señor, reconozco. Por eso vamos a ver los síntomas de la raíz del rechazo, que usted vaya reconociendo, esto es lo que tengo yo, ¿sí? Escuche lo que dice entonces en el versículo 7. Vuestra tierra, debido a eso, nos dice la palabra de Dios, dice, debido a todas estas cosas, a no tener una vida sana y a tener las heridas descubiertas, dice, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la tierra suya? Su tierra es la vida familiar. Su tierra es la vida de iglesia. Su tierra es su vida personal. Debido al rechazo usted siente que no sirve en ninguna parte. Debido al rechazo usted le monta un pollo a su esposo. Debido al rechazo usted no siente que pertenezca a la iglesia. Debido al rechazo usted no siente que lo amen. Debido al rechazo usted no siente que Dios lo utiliza. Debido a eso, entonces, ¿qué hace? Usted deja toda su vida como destruida delante de usted. Es decir, como que no sirve. Debido al rechazo, usted trata mal a un miembro de su familia o de la iglesia. Hay gente que tiene rechazo y siempre son ¿cómo se llama? Que tienen como rencor a toda hora, como agrios. Y es debido muchas veces al rechazo, porque tienen heridas que cuando se ven amenazadas, salta el hombre interior. Si quieres abrimos allí, está haciendo calor, ¿no? Yo creo que está haciendo como calorcito. Vamos a abrir allí y aquí si quieres. Vamos a mirar. Dale, Miguel, sí, o José, sí, muy bien. Para ver, y si hay alguna cosa pues nos vamos cambiando. Escuche, entonces la Biblia nos dice que esas heridas hacen que su tierra sea destruido. Sí, hay padres o hay gente que alcanzaba, inclusive hay metas que no alcanzamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz de rechazo muy profunda. Y en esa raíz de rechazo que tenemos, esa tierra, esas metas no son alcanzadas. Porque le dicen a usted, oiga, sea líder. Y usted dice, no, yo no puedo. Eso para mí no es. ¿Cierto? Voy a contar un poquito de lo de Darwin. Darwin me decía, no, yo es que no soy capaz. Dice que cuando Darwin trabajaba en un momento de trabajo, me contaba él en su momento, decía que él tenía unos trabajos donde le mandaba a la jefa a ser el supervisor. Y que siendo el supervisor siempre lo encontraba limpiando. Y dice, pero ¿usted por qué hace el trabajo que tienen que hacer las personas con las que usted les tiene que dirigir? Yo lo he puesto ahí es para que usted dirija. Y él decía que le daba mucho trabajo decirle a la gente qué hacer. No sabía que su posición era esa como tal. Entonces él sentía rechazo, sentía como que no era un buen líder y sentía que no era una persona adecuada para decirle a las personas qué tenían que hacer. Entonces esas metas no las alcanzaban. Y cuando le decía, ¿por qué no es jefe? Bueno, porque yo no quiero, es que no soy capaz. ¿Es así o no es así? Entonces esas cosas son, el rechazo nos hace que nosotros no alcancemos las metas que Dios quiere que la alcancemos. Y por eso no tenemos una vida con prosperidad. Ya hizo frío, ¿no es cierto? No, está muy bien, estamos todos contentos. Ahora, vamos entonces, hay tres razones principales, tres síntomas principales del rechazo. Y vamos a ver el primer síntoma. El primer síntoma es el temor al rechazo. Entonces ya dijimos, el rechazo es una herida profunda. Y lo primero que el rechazo nos hace experimentar es el temor al rechazo. ¿Qué es el temor al rechazo? El temor al rechazo es una paranoia. Usualmente la gente que tiene raíz del rechazo, para que lo vaya identificando, está bien así, la gente que tiene raíz del rechazo se sienten paranoicos.
la primera sensación, el primer síntoma en su mente es: no me quieren, no me aceptan, se sienten que son rechazados. Allí tenemos la primera, el temor al rechazo, es lo primero. Vamos a ver qué fue lo que le pasó vamos a verlo en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 21. Y esto fue lo que le pasó a un hombre que se llamaba Saúl. Saúl fue un hombre que Dios lo escogió como rey. Note este hombre cómo experimenta ese temor al rechazo. Dice la Biblia que en un momento el pueblo de Israel le dice al Señor: queremos un rey. Y Dios les dice: les voy a escoger un rey. Y resulta que el rey que escogió tenía tanto rechazo que cuando lo llamaron a ser rey, se escondió y se metió detrás de los equipajes, se escondió detrás de las cosas. ¿Alguna vez lo ha pasado esto? Que usted tenga tanto temor al rechazo que usted dice, lo llaman a hacer algo y usted prefiere esconderse, no contesta el teléfono, lo colgó, y usted dice: uy, no, es que es un síntoma muy profundo de la raíz del rechazo. Yo les conté hace 8 días, yo fui, ¿cómo se dice?, justo con ustedes, fair. Les conté mi vida personal, que yo tenía amargura. Ahora es muy importante que usted en este paso usted diga: bueno, quizás esto es lo mío, y diga: bingo, Señor, yo estoy sufriendo de eso. Cada vez que me llaman, cada vez que viene una cosa, uy, cómeme tierra, porque yo creo que no soy capaz, no creo que tenga las suficientes características. Y mire, este hombre entonces dice que vino el profeta y dice que llevó a toda la familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, los trajo, y dice, y se eligió a la familia de Matri, o sea, los padres de este hombre. Y finalmente, dice la Biblia, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. ¿Para qué? Para que fuera rey. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. ¡Fu! ¿Quién es el supervisor aquí? Desapareció. El hombre se sentía tan rechazado en su niñez, seguramente se sentía muy inseguro, ¿sí? Se sentía muy mal y se sentía rechazado. Versículo 22. Entonces le preguntaron al Señor: Señor, si tú escogiste, ¿dónde está ese rey? Y el Señor desde el cielo contesta: está escondido entre el equipaje. Ese hombre se había escondido. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl se escondiera? Una raíz de temor al rechazo. No quería que lo rechazaran. Por eso la primera característica de las personas que tienen la raíz del rechazo, que experimentan, es que no quieren afrontar cosas porque temor a que nos van a decir que no, temor a quedar mal, temor a hacer las cosas mal, temor a sentirnos menos por debajo. Si usted lo está identificando, no cierre su corazón, porque ahora le vamos a decir al Señor que maldiga esa raíz y se quebrante y usted pueda tener libertad. Escuche esto, versículo 20, en el mismo versículo, está escondido, versículo 23. Así que lo encontraron y lo sacaron, y era tan alto que los demás apenas les llegaban al hombro. Tenía la pinta de rey. ¿Qué fue lo que pasó? En su alma, en su manera de sentirse, dijo: no soy capaz. Versículo 24. Y luego dijo a todo el pueblo: este hombre que el Señor ha escogido como su rey, no hay nadie como él en todo Israel. Interesante, la perspectiva de Dios es: este hombre puede ser rey. La perspectiva de Saúl por dentro: yo no soy nadie, no me digan, yo tengo que esconderme. Uy, donde me pillen, yo tengo que andar dentro de la multitud. Eso se llama se llama temor al rechazo. Y es la primera característica, la característica más popular entre las personas que tienen. Entonces yo quiero que usted lo piense. Dice que todo el pueblo gritó: viva el rey. Todo el mundo lo aceptó, ¿sí? A veces le ha pasado a usted que hay momentos donde le dicen: usted puede hacer esto, y dice: no, yo no puedo. Y cuando lo hace, usted se da cuenta que lo hace bien, pero su corazón por dentro dice, su mente dice: no, yo es que soy más, no, yo para esto no sirvo, yo porque fui llamado. Y usted comienza unas luchas muy internas. Esa es parte de esa lucha que usted está viviendo. No se preocupe, es una raíz que se llama la raíz del rechazo, y es una de las raíces más comunes que tenemos, de las primeras que usted tiene que sanar ahora que está viniendo con Dios. La segunda raíz que vemos, o la segunda característica o causa de las raíces, es la raíz de autorrechazo. ¿En qué consiste el autorrechazo? El autorrechazo consiste ya no en la paranoia, sino en que usted mismo utiliza un mecanismo de defensa, en que antes de que lo rechacen, usted ya se rechaza. ¿Estamos? ¿Se acuerda el vendedor que dice: voy a ir a vender? Y le dicen: vaya, toquen esa puerta para que venda. Y dijo: hoy voy a tocar esa puerta, ¿sí?
y se va a tocar la puerta y antes de tocar la puerta piensa, dijo, ¿y si no me cogen? ¿Y si no me compran? Pero voy a tocarla. Pero ¿y si me rechazan? Más bien no la toco. Y se devuelve. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Eso se llama autorrechazo. No importa si Dios dice que usted sirve, usted mismo se dice en su corazón, yo ya no sirvo. Yo no soy, yo me autorrechazo. Y lo que hacen las personas que fueron rechazadas antes, para que no les toquen nunca más sus heridas, es que antes de que lleguen a una situación donde se sienten comprometidos y amenazados por la situación, antes de eso la persona cierra. Les voy a explicar esto, cierra su corazón. Les voy a explicar esto desde el punto de vista médico, por decirlo así, con un ejemplo un poco más médico. Cuando usted le han herido y usted tiene una herida debajo en su pecho, quizás usted va o en su brazo y está escondida. Antes de que usted vaya allá donde el doctor o cuando usted va donde el doctor, lo primero que hace la persona es, no me toque. ¿Sí? Es autorrechazo. Inmediatamente pone una barrera muy grande y no deja que nadie le toque esa herida porque es una herida del pasado. ¿Sí? Entonces, es una manera de decirle, yo no puedo, yo no lo hago, yo mismo me rechazo, yo mismo ni siquiera voy. No me toquen las heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a muchos creyentes? Que estando caminando con el Señor, Dios va a ministrar sus heridas. Conocí un hombre que tenía una niñez que comenzó muy jovencito, lo fueron dejados por sus padres y él contaba que a los 7 años le tocaba salir a cuidar las vacas de su casa. Vivían en una finca sus padres, sus abuelos, sus padres se habían ido. Y le tocaba salir a las 5 de la mañana descalzo y encontrarse con unos animales que usted se puede imaginar. Si usted tiene 7 añitos, una vaca tiene que ser un animal muy grande, tiene que ser un monstruo sobre usted, es un gigante. Y usted se puede imaginar un niño de 7 años arriando vacas, entrando y saliendo a las 5 de la mañana, asustado con un animal de esos que vienen tan grandes. Quizás usted se asusta ahora de adulto. Yo me asustaría con un toro de esos viniendo hacia mí. Y contaba el hombre, entonces, cuando fuimos a hablar de sus padres, era tanto su herida que hizo un ensay, un análisis muy raro. Y me pareció muy raro porque le pregunté, ¿y tus padres qué? Él era un hombre ya de 50 años o 55 años más o menos, y le preguntaba, oye, ¿y tus padres qué piensas? Y me dijo, no, mis padres fueron unos santos. Él se sintió rechazado por sus padres. Sus padres lo dejaron cuando era joven, sí, cuando era muy niño. Él le tocó pasar muchas cosas, muchas dificultades, pero era muy raro que él mismo en su mente no fuera capaz de decir, yo tengo un dolor porque mis padres me dejaron. Porque me dejaron a los 7 años y yo cuidando todas esas vacas tan grandes y yo no podía. Todas las noches que sufrió, que quizás lloró, hizo todas las cosas que pasó. Entonces me produjo un gran impacto que ese hombre no fuera capaz de ser totalmente honesto. Pero yo no creo que el problema era que no era honesto. Yo lo que creo es que tenía autorrechazo. ¿Qué quiere decir? Para defender su herida y que nadie se la descubriera, él decía, todo está bien, no pasa nada. Mis padres son perfectos. Obviamente en la experiencia como pastores nosotros en este lugar nos dimos cuenta que cuando una persona vive una vida tan perfecta es porque tiene rechazo. Algo pasa que no está bien porque la vida no es perfecta. Usted en la vida tiene que tener dolores. Usted en la vida tiene que tener dificultades. Usted en la vida le tienen que doler las cosas del pasado. Si usted no le duele algo, quiere decir que hay un nivel de perfección que no es real. ¿Sí? Entonces ese hombre me decía a los 55 años, con un hogar destruido, quizás con una mala relación con sus padres, lo primero que me decía, con mis padres está todo muy bien, son excelentes padres y yo los amo mucho. Eso para nosotros fue un gran aprendizaje. Luego, después con el tiempo, él permitió que habláramos un poquito a profundidad su tema y que fuera ministrado. Pero ahí, y cuando íbamos en el momento crucial del perdón, él cerró las puertas. ¿Y sabe qué hizo? Se fue de la iglesia. Y creo que una de las razones por las cuales él se fue de la iglesia era porque su autorrechazo lo alejaba de la presencia de Dios. No quería que le tocaran. Estaba tan herido que no quería que el médico, aunque sabía que era buen médico, pusiera sus manos en esa herida. ¿Por qué? Porque nos da susto. ¿Ha visto un niño que le tenga miedo a las agujas? Cuando viene y le van a colocar una antitétano o alguna cosa, aunque puede que el niño sepa y el doctor lo va a hacer correctamente, tiene tanto miedo a ese dolor
que no va a dejar que le apliquen ninguna cosa. Yo recuerdo estando muy pequeño, no me quería tomar una medicina y recuerdo que mi papá me cogió tan duro, me abrió la boca, y pasó eso. Y era lo correcto. Entonces hay momentos donde ese rechazo tiene que ser sanado, ese autorrechazo tiene que ser sanado de parte de Dios, pero usted tiene que disponer su corazón. Yo le hago una pregunta: ¿el autorrechazo lo está haciendo que usted no alcance las cosas que Dios tiene para usted? ¿Esa raíz es la que está haciéndolo y apartándolo de Dios? Hay gente que sabe que tiene que tener una sanidad y no ha caminado hacia el frente porque tiene mucho temor de que se descubra aparentemente algo en su vida, pero no hay ningún problema. Todos tenemos un pasado y todos tenemos unas dificultades. ¿Saben una cosa? Hay una de las cosas que más me gusta a mí, de las cosas que más me gusta como pastor, es poder decirle a la gente qué es lo que pasamos nosotros. A mí me encanta venir a un tiempo para Dios y decirle: peleé con mi mujer en el camino. ¿Por qué? Porque eso demuestra que somos gente vulnerable. No está demostrando que somos unos pastores donde no les pasa nada. No, es que la iglesia es vulnerable y la única forma de que nosotros nos sanemos es que usted diga: necesito ayuda. Y si los pastores no necesitan ayuda, no, nosotros tenemos dificultades en casa, dificultades en todos los aspectos, pero eso no va a parar en la sanidad que Dios tiene con nosotros. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 1 versículo 4 para entenderlo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Escuche lo que dijo, era Jeremías y era el llamado de Jeremías. Usted va a ver el autorrechazo en este hombre. Palabra a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, le está diciendo el Señor, y te di por profeta a las naciones. Uy, qué palabras son estas tan grandes. Si a mí me llaman y me dicen esta vaina, yo digo: Señor, por favor. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Dios, Pablo le tocó y Pablo siguió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Camino para adelante. Pero Jeremías tenía autorrechazo. Podemos ver el autorrechazo en Jeremías. Vean lo que dice el versículo 16: con semejante llamado. Y yo le dije, la respuesta cuando vino el Señor, le estaba hablando a Jeremías, le dijo al Señor: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Lo que sintió Jeremías era que era muy poquito para Dios. Pero a usted, ¿qué le importa si usted es mucho o poco? Si el Señor lo llama, lo equipa. Y yo encuentro gente en la iglesia que aunque le diga, le dice el pastor, el mismo Señor Jesucristo le dice: tú tienes un llamado así, 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 así. Y la persona dice: no, yo soy niño. Ay, no, yo no sé hablar. ¿Qué tal? ¡Qué vergüenza! Donde yo abra mi corazón, eso es autorrechazo. Versículo 7, mire lo que dice. El Señor le responde: y me dijo Yahweh, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. ¿Qué le pasaba a Jeremías? Que Jeremías se sentía muy mal, se sentía como un niño, se sentía menor que su llamado. Y hay un punto claro que es: cuando Dios nos llama, nosotros no somos nada. Pero si Dios nos llama y dice que podemos, Él nos va a dar los medios para poder. Él sabe. Si Dios lo puso en el puesto, en el momento y en el lugar donde está, es porque Dios sabe que le va a dar lo que tenía que dar. Pero el corazón de Jeremías estaba tan autorrechazado por quizás las heridas que no le permitió experimentar el poder de Dios y el respaldo de Dios. Quizás usted se sienta que usted no siente el respaldo de Dios. Y yo conozco varios padres que, debido a las heridas que tuvieron en su niñez, no son capaces de corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque como los corrigieron mal o no los corrigieron, a la hora de tener que darle disciplina a sus hijos de hacer, no se sienten como respaldados con Dios. Y yo les digo: un momento, pero si usted tiene autoridad, usted es el papá y Dios le dio esa autoridad. Usted puede hacer exactamente lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? Pero el temor, no, es que yo no soy capaz, y entonces hay una cantidad de cosas que ese rechazo da, que es humanismo, que empieza como una autoconmiseración. Ahorita vamos a ver algunos de esos otros síntomas que son muy fuertes. Entonces, el primero es el temor a ser rechazado. Es el primer síntoma fuerte, la primera raíz de ese síntoma, de la raíz, el primer aspecto de la raíz del rechazo. El segundo es el autorrechazo. No, yo no puedo.
Yo digo, uy, soy un niño, aunque Dios me mande, yo no soy capaz de hacer esa vaina, Señor, porque no puedo, yo no soy tan valiente. Y el tercer síntoma que yo he visto es el dolor exagerado. Las personas que tienen raíz del rechazo tienen un dolor más allá de lo normal. Es un dolor que aparente a veces es o real, pero lo exagera, o a veces es un dolor que es fantasioso. Es un dolor debido a sus mentes. Entonces, si usted es una persona que tiene y está luchando con la raíz del rechazo, usualmente el dolor que usted tiene es más grande de lo que debería ser. Usted dice, pero a mí, ¿por qué me duele? Nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido personas donde hemos estado en grupos de formación, y usted sabe que nuestra iglesia es una iglesia que forma. La característica de nuestra iglesia es que ninguno de los miembros de la iglesia se puede esconder en el banco y decir, a mí que no me digan nada. Esa no es nuestra iglesia. Hay iglesias muy grandes donde la gente va y la gente pasa calladita y no sabe qué le pasó, no sabe si tiene problemas, no es ministrado, no tiene ninguna de esas cosas. Cerramos. Muy bien. Hay gente, pero nuestra iglesia no es así. Nuestra iglesia es una iglesia formadora, nuestra iglesia es una iglesia sanadora. Que si yo veo a este caballero aquí sentado, le digo, Darwin, ¿qué pasa? Cuéntanos a ver qué ha pasado. Ya Gerardo, ¿ya fuiste a la reunión o no fuiste a la reunión? Llamamos a Isabel, nos le metemos y decimos, ¿qué pasa con su vida? ¿Por qué es que no va para acá y para allá? Luis, ¿qué pasó? Nos vemos mañana vengo sanguíneo, dice el hombre. Sí, entonces, así esa es nuestra iglesia. Hay iglesias que son diseñadas y que son muy grandes. Iglesias, por ejemplo, como Hillsong, donde la gente que quiere salir adelante es gente que tiene que ser autodínamo y a usted no le preguntan nada. Es una iglesia inglesa donde usted se siente y dice, bueno, y si el muchacho está bien o mal, pues nadie lo sabe ni nadie lo conoce. Nosotros no. Nosotros somos una iglesia muy formadora y en esos momentos pudimos identificar cuando nos llamaban la atención, y nos llamaban la atención por lo mismo. En ese proceso de formación a veces es difícil, y de repente me llamaban la atención y me decían, esto tiene que hacerse así, y yo decía, bueno, vale, no hay ningún problema, así lo hacemos. El dolor que tenía por lo que me decían pues era lo normal, pero he conocido personas que tenían la raíz y que estaban luchando con la raíz del rechazo, y que cuando les decían a ellos lo mismo, ¡ah! El pastor no me ama, ¡ay! Se sentían echados de la iglesia. La razón, el dolor o el estímulo que tenían, la respuesta al estímulo que ellos percibían era mayor debido a sus mentes. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿sí? A menor escala, quizás esta no es la raíz más fuerte mía, pero quizás puede ser la raíz fuerte suya. Y de repente a usted le llama la atención y usted dice, uy, ¿por qué me dolió más a mí que al otro? Y a este le llamaba la atención, le llamó la atención a Darwin, y Darwin dice, sí señor, hagámoslo. Le llamó la atención a Álvaro Vela en alguna situación, su pastor, y le dice, ay, por favor, si esto está muy duro, ¿por qué a mí? Si ves que no me quieren. Es un dolor exagerado por algo, ¿sí? Es un dolor más allá de lo normal. Entonces yo no sé si usted está experimentando ese dolor en su vida. Si cuando en momentos de circunstancias difíciles usted se siente que ya se le acabó el mundo, quizás como David. Han dicho que para mí ya no hay salvación. Usted tiene una situación, una pelea con su esposo, con su esposa, o en un momento de dificultad, y usted dice, uy, a mí ya se me acabó el mundo. Eso es una herida de rechazo. Usted tiene que luchar con esa raíz. Eso es lo que le pasa a usted. Vamos a mirarlo en el primero libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Y espero que usted esté aprendiendo harto esta mañana y usted pueda llevar a una sanidad. Entonces, es el dolor exagerado. Mire lo que le pasó. Este es un hombre que se llamaba Elías, y Elías acababa de tener una batalla con 800 profetas de Baal, o 400, 800 o 400, 400, los multipliqué yo, ¿no? Por 2, el dolor exagerado. Era 400 profetas de Baal. Ese hombre saca su espada, le corta la cabeza a uno, le corta la cabeza a todos. Bueno, ese hombre es un valiente, es un gigante, estaba empoderado de parte de Dios. Tenía mucho poder ese hombre en ese momento para matar 400 y sentarse delante de ellos, y de repente dice que termina de hacer eso y le mandan un mensajito, un espíritu que se llama Jezabel y una mujer que se llama Jezabel. Versículo 2 dice, le mandó este mensaje a el profeta Elías, le mandó este mensaje a David, le mandó este mensaje a Miguel, le mandó este mensaje a Viviana, le mandó este mensaje a Marta. Mira el mensaje que les manda: que los dioses me hieran e incluso me maten,
si mañana hasta ahora yo no te he matado, así como tú los mataste a los 400, una mujer a los 400. Versículo 3 dice la Biblia que Elías tuvo miedo en ese momento. El dolor era más fuerte de lo que realmente tenía que hacer. Ya Dios lo había respaldado, ya había matado 400. Mató el tigre y le dio miedo con la piel. Así es que se dice. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es el dicho? Mató el tigre, ya mató el tigre, va a dar medio con la piel, con las rayas, algo así, ¿no? Si se asusta usted con la raya. Eso le pasó a Elías. Dice, tuvo miedo, inclusive yo, para salvar su vida. Salvar su vida, sí. Dios lo había respaldado con 400 profetas. El man había sido un berraco, había cortado cabezas aquí y allá. Había respaldado en la fuerza de Dios, ya había hecho ese negocio, ya había parado y Dios levantado. Y dice la Biblia que se fue a Beersheba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, lo dejó todo. Ay, versículo 4, escuche lo que le pasa a aquellos que luchan. Y este hombre yo creo que está luchando con una raíz de rechazo. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Bueno, corrió, que parecía que lo estuviera persiguiendo la CIA, el FBI, toda la situación. Y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Era un dolor más, no lo había matado todavía, solamente con el mensaje y la raíz de rechazo hizo, no, ya me morí, entiérreme. Yo conozco gente que me ha dicho, yo tuve un sueño, pastor, ayer, ¿qué pasó? Y digo, no, soñé que me pasaba esto, y bueno, ¿puedo dejar el ministerio? Ya se sentía muerto. ¿Debido a qué? Debido a la raíz de rechazo. Se exagera. Es como si el enemigo utilizara inclusive esa misma raíz para exagerar. Y mire lo que dice: basta ya, Señor. Al mismo Señor que lo había respaldado con semejante victoria le dice: quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Versículo siguiente. Parece chistoso, pero realmente es una situación que se vive muy... no lo tengo. El versículo siguiente nos dice la Biblia que Dios comienza a prepararlo y a decirle: vaya, descanse, mi hijo, y vaya a sanar sus heridas. Vaya a sanidad. Eso es lo que le pasa. Entonces yo no sé si esto le pasa a usted. Es normal que le pase. Si usted tiene una raíz de rechazo, no importa, vamos a trabajar la raíz de rechazo. Recuerde, la raíz de rechazo viene de su infancia. Viene de la relación que usted tuvo con sus padres usualmente. Y esa raíz tiene que tener una manera de secarla. Si recuerda que el Señor Jesús dijo en el libro de Marcos, dijo que Él pasó por una higuera y que la higuera no produjo fruto, no produjo fruto. Y que el día siguiente Él la maldijo. Y cuando la maldijo, esa raíz se consumió, se secó. Dios puede hoy maldecir la raíz de rechazo en su vida, es decir, llevarlo a sanidad. Y Dios quiere llevarlo a sanidad porque Dios sabía que este profeta podía hacer más. Si ya había hecho 400, imagínense, ya no era uno, no fue que mató a uno, fue que mató a 400. No era que había hecho un negocio, fue que había hecho 400. No era que habías tenido una batalla de éxito, había tenido 400 y de repente le sale el número y le dice: usted no puede. ¿Qué fue lo que le pasó? La raíz de rechazo vino a su corazón, se llenó de temor. ¿Y sabe qué pasa? Es que la raíz de rechazo nos hace sentir muchísimo temor. El rechazo lo que hace sentir es que no podemos, o nos autorrechazamos, o tenemos temor al rechazo, o se exagera el dolor que tenemos. Por eso, cuando empezamos en esas etapas, usted tiene que mirar dónde se quedó. ¿Qué fue lo que le pasó cuando era joven? ¿Qué le pasó en su matrimonio? ¿Dónde fue que usted se anuló? Y yo quiero que usted lo piense en los siguientes. Voy a nombrarle 11 raíces, 11 síntomas del rechazo, de la raíz de rechazo. O sea, lo que esas tres cosas hacen en su vida. Primero, anótelas allí conmigo, ¿sí? Una persona que usualmente tiene problema con la raíz del rechazo experimenta rebeldía. Es un síntoma muy común. Tiene mucha rabia contra la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué tiene rabia contra la autoridad? Sea papá o mamá. Porque usualmente cuando tiene esa raíz de rebeldía, la persona comienza a tener odio contra su papá, contra sus progenitores. ¿Por qué? Porque no me dejaron. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que es muy sobreprotectora. Y conozco el caso de un chico que fue sobreprotegido por su mamá toda la vida. Él creció sin papá y lo sobreprotegió tanto que al final la respuesta de ese muchacho que debió haber sido: papá, gracias por haberme cuidado mucho,
se rebeló contra el papá, contra la mamá, y decía: no entiendo por qué no me dejaste hacer las cosas. Él le reclamaba: es que tú no me dejaste ser, no dejaste ser la persona que yo era, no me dejaste caer, no me dejaste ensuciarme, no me dejaste hacer las cosas, siempre estabas allí. Y terminó como un amor siendo odio. Entonces el rechazo crea rebeldía. Cuando uno ve todos estos jóvenes que vienen en pandillas y todas las cosas, uno los ve y comienza a mirar, usualmente son relaciones que tienen malas con sus padres. ¿Por qué? Porque no hubo un buen papá, no hubo un buen pastorado, hubo quizás amargura, crearon cosas en sus heridas profundas en su ser y se volvieron gente que tenía un problema con la rebeldía. Entonces anote, ese es uno de los primeros síntomas evidentes. Ya vimos las 3 raíces, cómo se conforma, pero estos son los síntomas evidentes. Segundo síntoma, la amargura. El rechazo produce mucha amargura, porque el rechazo es una herida que produce rabia. Entonces, la rabia hace 2 cosas. Una, o me pongo en contra de la autoridad y me rebelo, o 2, crea la amargura. Es decir, tengo que hacer todas estas cosas, pero mi dolor me hace sentir mal. Entonces, quizás usted haya experimentado amargura como yo la experimento, porque el dolor lo hace sentir mal. A mí lo que me hace experimentar amargura, en lo que les decía la semana pasada, era la relación en casa o ciertas cosas que no veía yo en mis hijos y su contestación. Pero muchos han sido y experimentan amargura porque siendo muy pequeños, o cuando fueron o cuando estuvieron con sus padres, fueron maltratados. Y eso les quedó como la rabiecita por dentro. Y esa rabiecita fue la que creó la amargura. Entonces piense si usted tiene amargura. Si usted a lo mejor no disfruta y usted es de los que, por ejemplo, en una reunión social, no me inviten, qué pereza, yo eso no quiero participar. Eso no es, quizás fue una amargura debido a su familia, ¿sí? O usted le dicen una cosa en su casa y usted siente mucha rabia, y lo que está pasando es que usted tiene esa rabia es debido a la amargura que hubo en su casa. Usted quedó con amargura por el rechazo que recibió, porque no hubo quien ministrara sus heridas. Aquellas personas que sus padres, yo recuerdo algunos casos en el pasado que hemos tenido que ayudar, y eran los casos, por ejemplo, de padres que fueron muy duros con ellos a la hora de castigarlos, ¿no? Recuerdo el caso de una discípula que decía que su papá era policía y en su ignorancia el papá lo hacía parar afuera con dos ladrillos en mano y mano y se paraba hasta que el sol cayera, y ella contaba que inmediatamente caía el papá, o sea, caía él con el sol, caía ella, era una niña de 8 o 10 años y caía y se sentía supremamente mal. El dolor era muy profundo y ese dolor hizo que ella fuera una mujer huraña cuando creció. Una huraña no sé si usted sabe qué es huraño, pero bueno, sí, una mujer huraña era que no se le podía acercar, tenía mal genio, y a la vez ese mismo rechazo produjo que sus hijos se sintieran rechazados. Entonces, por eso digo, esta es una de las más comunes, pero de las más importantes. Si atacamos hoy la raíz y el Señor hoy toca esa raíz profunda y usted decide trabajarla, yo creo que vamos a tener muchísima sanidad. ¿Por qué? Porque Dios Él lo puede hacer. La tercera característica o la tercera evidencia de el síntoma de la raíz de rechazo es la autocompasión. La autocompasión es una autoaflicción que nos hace sentir miserables. Entonces, debido al faltante de amor, uno comienza a sentirse: yo soy el más malo, yo sí es que no sirvo para nada. Hay una autocompasión es como que nadie me quiere y yo debería ser amado porque yo no soy tan malo, pero al mismo tiempo yo sí soy muy malo, y siempre se siente lo más bajo de todo. Es autocompasión. Eso es parte de la raíz del rechazo, ¿sí? Entonces, si usted experimenta que usted es el peor de todos en todo, tiene que ver con la raíz del rechazo. Y cuando usted está solo, usted siente que nadie lo entiende. Es que nadie me entiende. No, si yo le digo al pastor esto, no. Es que si yo le digo a mi esposo, si yo le digo a mi esposa, ellos no van a entender porque nadie entiende este dolor que yo tengo. Este dolor que usted tiene se llama, en ese momento, está exagerándose y se llama autocompasión. Entonces usted comienza en una manera como comienza como a lamerse sus heridas. Sí, nosotros le decimos lamerse las heridas, es decir, volver al pasado y no entender que Jesús ya sanó sus heridas, y usted comienza a volver a ellas y a limpiarlas y a decirles. Y usted ha creado, y hay personas que ha creado una manera de pensar que tiene que ver con que se envuelve o se desenvuelve en la autocompasión.
yo soy el más malo, nadie me quiere. Entonces, a la hora de entrar al grupo, usted se siente rechazado siempre, siente que va más atrás que los demás. Y no importa si llega una persona a un lugar donde lo quieran, donde estén con usted, donde lo afiancen, usted se va a sentir de otra manera, porque el dolor es un dolor exagerado. Entonces, anótelo, diga bingo en su corazón, diga: Señor, esto es lo que me pasa a mí. Yo a veces siento que yo soy como el peor. Yo siento que como que no tengo solución. Ya no hay para mí salvación, como dice el salmista, ¿no? Entonces, anótelo allí. La tercera es esa, la autocompasión. La cuarta es el escapismo. ¿Qué es el escapismo? El escapismo es las ganas de huir. Y usted conoce gente cuando tienen rechazo o cuando están luchando con la raíz del rechazo, siente que la persona está huyendo de varias situaciones. Y vamos a hablarlo de esta manera. El alcoholismo es escapismo. ¿Qué es escapismo? Si yo me puedo salir de estas situaciones, yo le he preguntado, por ejemplo, a jóvenes que han consumido drogas: ¿por qué consumes? Digo, porque consumiendo me siento bien. Entonces hay varios tipos de escapismo. Puede que no sea el suyo, pero usted se puede escapar en pensamientos que usted tiene. Y digo: no, yo solía hacer esto. Conozco gente que ha mentido o que son mentirosos compulsivos debido al escapismo. Necesitan escapar. O el dolor o llamar la atención es una forma de escapismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llaman la atención? Se llama la atención en una enfermedad, se vuelven hipocondriacos. Les voy a contar lo que le pasaba a mis tías, a mi familia, que siempre me sirve de tan buen ejemplo. Cuando ellos eran jóvenes, de parte de padre, fueron muy pobres. Y recuerdo que mi abuela se queda viuda y tiene que levantar la casa y tiene que hacer todas las cosas. Y ella era una mujer muy trabajadora. Y sus hijos crecieron en un lugar donde no tenían las finanzas quizás las adecuadas. Y ellos crecieron en ese ambiente de pobreza. Pero eso hizo que la abuela nunca les pudiera dar el afecto que ellos tenían que recibir. Creó rechazo en ellos. Y cuando pasó el tiempo, ya estando adultos, cuando uno llama, los va a visitar, son hipocondríacos. Le duele un brazo, le duele otro brazo, le duele un área en su vida. Siempre están como enfermos. Pero lo más aterrador de esto es que no pasan temporadas aliviados. Sí, porque usted puede tener una enfermedad en un brazo o puede tener una enfermedad en una parte en su vida, un dolor de cabeza, pero cuando pasan años y años. Entonces yo recuerdo llamando al viejo: papá, ¿qué tal? Bien, bien. Cuando venga lo van a conocer con todo lo que he dicho. No, papá, ¿qué tal? No, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Entonces yo recuerdo en mi mente que han pasado muchísimos años en que el viejo nunca ha estado totalmente bien. Pero cuando llamo a la mamá, ella siempre la veo bien, no hay dolores. Yo digo: ¿qué es lo que pasa? Si ha sido un hombre de mucho ejercicio, ha sido un hombre que se ha cuidado, ha sido un hombre... lo que pasa es que él no se da cuenta, pero inconscientemente esa raíz de rechazo hace que le duela todo. Siente que se enferma inclusive, ¿sí? Y he conocido casos de gente que se tuvo que enfermar cuando pequeños, especialmente aquellos que vinieron de muchos hijos. Yo no sé si usted de cuántos hijos vino, ya en esta, obviamente la segunda generación que tenemos aquí, pues no es el caso. Pero por ejemplo, la raíz del rechazo hace que cuando usted viene de 10 hijos o de 12 hijos, pues ¿quién va a notar a uno de los hijos? Es muy difícil darle atención a 12 hijos, totalmente. Nosotros tenemos 3 o 4 o 5 con el que vive con nosotros ahora y lo vemos, y a veces es difícil mirar cuál es cuál y cómo amarlos a todos, porque o está uno trabajando o están en casa y es difícil. Imagínese 12 hijos, imagínese 14 hijos. Hay hijos que no reciben el amor, y eso crea una raíz entonces de rechazo y se vuelven vidas escapistas. Se escapan en historias, en mentiras, se escapan en situaciones, en dolores, se meten en lo que se llama unas películas. ¿Cuáles son las películas? No, pues que nadie los ama. Y mentiras que son padres que tienen buenos hijos y los hijos alrededor queriéndolos y amándolos. Esa es una raíz. Si usted identifica esta, Dios tiene una solución para usted. La siguiente, la culpa. Quinto síntoma de la raíz del rechazo, la culpa. Las personas que generan o que experimentan la raíz del rechazo, que luchan contra esto, tienen una culpa muy grande. Siempre sienten que lo han hecho muy mal todo en su vida. En una llamada, aunque estén luchando por un derecho que les pertenece, sienten, sienten que lo han hecho muy mal. Sienten unas culpas como unas catedrales, decimos nosotros, ¿sí? Eso es una característica de la raíz del rechazo. Si usted es de las personas que
a veces no pueden en la culpa y se descalifica a sí mismo, usted está luchando con una raíz del rechazo. Si usted siente que hay momentos donde usted ni siquiera la embarra, hay gente que la ha embarrado acá en la iglesia y bueno, siga para adelante. Cuando uno ve la Biblia en capítulo 21 de Juan, uno ve que Jesús le dijo a Pedro, hágale mano, siga para adelante, pastorea mis ovejas. Pero cuando usted está luchando con una raíz del rechazo, aunque el mismo Señor le diga, sigue para adelante, pastorea mis ovejas, usted siente, no, yo soy el más malo de todos, yo no debí haber hecho esto. Hay gente que lo ha hecho en sus derechos. Mire, pastor, lo que pasa es que encuentro esta situación con la persona, con el landlord de mi casa. ¿Qué pasó? Y pues yo no quiero llamar a reclamarle por una luz, porque esa luz lleva solamente 8 años dañada. Y si yo le llamo, qué vaina, qué vergüenza, siento una culpa tremenda. Y entonces digo, hay que liberarse de esa culpa. Que a ver, ¿por qué llega usted? ¿Por qué se siente si usted está en su derecho? ¿Sí? Entonces, la culpa es un síntoma muy fuerte de aquellos que hemos luchado con la raíz del rechazo. Si usted está luchando y lucha con la culpa, Dios puede hacer algo, no se preocupe. Usted está aquí este día para que Dios lo sane y para que comience un proceso muy bonito en su vida. Y cuando usted procese, no quiere decir que usted va a luchar por todos los derechos, no, Dios va a ser quien lucha por usted, pero usted va a ser libre de esa raíz. La sexta síntoma que experimentan las personas con raíz del rechazo es la inferioridad. La inferioridad es muy común también y nos hace sentirnos menos que los demás, aunque para Dios todos seamos iguales. Es muy extraño porque cuando usted conoce a Dios, usted usualmente experimenta que para Él no hace acepción de personas y que Él es capaz de bendecirlo. Lo raro es que en ese proceso usted se sienta menos que los demás. Y entonces las personas con rechazo usualmente se comparan mucho y su análisis final o su resultado de esa comparación es que se sienten inferiores que los demás. Yo como no puedo, como sí hace, como hace una cantidad de cosas que yo no puedo hacer. Claro, es que a él lo escogen porque es mejor. A este caballero que hay aquí porque tiene camisa blanca, pues ese sí. Si ve, yo debí haber tenido la camisa blanca y me traje la verde de cuadritos. Entonces comienzo a sentirme mal porque yo siento inferioridad. Entonces, usualmente, y la inferioridad va con varias cosas. Uno, la continua comparación con los demás. Ay, porque a este sí, porque a este no, y porque a esto no. Y eso los vuelve con la culpa locos. No los dejan ni dormir. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en eso. Es la raíz del rechazo profunda que tienen en sus corazones. Sí, cuando Dios dice, Dios le ha dado a usted una personalidad y es diferente. No hay ningún problema que este caballero tenga una camisa blanca. Yo puedo tener una de cuadros. No hay ningún problema que este caballero pueda predicar bien. Yo sé cuidar a los niños perfectamente. O puede que no lo sepa, lo voy a aprender. Todo el mundo tiene una cantidad de dones diferentes. ¿Estamos? Entonces, si usted está experimentando eso, esa puede ser una de las señales. La séptima señal o síntoma es la inseguridad. Las personas con raíz de rechazo experimentan una inseguridad en todo. No saben ni cómo responder en ciertos casos porque creen que lo van a hacer mal. ¿Sí? Y la inseguridad es uno de los males, de las heridas que dañan un ministerio y dañan el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo va a llamar a usted y le va a decir y le va a dar unas metas y Él espera que usted camine en fe. Pero su inseguridad, si usted no maneja y no trabaja la raíz del rechazo, usted va a ser inseguro y le va a decir, Señor, ve a predicarle a tal nación. Y usted dice, Señor, voy, pero no. Y se comienza a esconder como Saúl. ¿Sí? ¿Ah? Y después voy. Y comienza a haber una lucha en su interior. Entonces, si usted vive esa lucha de inseguridad en su interior, que usted no sabe qué decidir, no sabe si tomar pasos, todos aquellos pasos que usted tiene que tomar, usted los piensa 2 veces y a lo mejor usted siente que los va a embarrar en todos, eso es inseguridad. Trabaje esa raíz de rechazo. Vamos a sanarla para que usted sea una persona segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo llame, usted le puede decir esa palabra Hirani. Hirani quiere decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, llámame, Padre. No lo puedo hacer en mis fuerzas, pero si tú me llamas, yo lo voy a hacer. Y Dios lo va a llamar a un compromiso. Dios lo tiene que llamar. ¿Por qué? Porque una vez que usted se compromete, que Dios lo sana, Él lo va a comprometer. Porque usted es útil en las manos de Dios. No crea que porque usted tiene rechazo o porque usted viene. No, Dios lo va a llamar. Dios tiene un puesto para cada persona. Dios tiene un lugar. Pero sobre todo le interesa que usted sea sano, porque Él sabe lo que significa la inseguridad. La inseguridad
es como la epilepsia. Nunca sabe la persona dónde está, es como que se va a caer en un momento. ¿Qué pasa si me da ahora? ¿Qué pasa? Es una vida bajo, inclusive muchas veces una influencia demoníaca. Ese es el problema de la inseguridad. Escuche el siguiente, 8. Las personas que experimentan rechazo experimentan desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? La desesperanza es la sensación de derrota y falta de gozo. No, pues esto no se puede hacer así. No. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene un negocio o una compañía y usted tiene una raíz de rechazo fuerte en su vida, usted va a pensar que no se puede echar para adelante, y la vida tiene situaciones difíciles. Las personas que experimentan la raíz del rechazo cuando vienen momentos de dificultad con sus hijos, con sus esposos, en su vida familiar, en el área donde más lo experimenten, siente que no se puede y lo va a terminar haciendo mal. ¿Por qué? Porque el rechazo no deja que usted porque la desesperanza no deja, usted se siente derrotado y siente que no va a pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Por eso es muy importante que usted lo identifique. ¿Pierde usted el gozo fácilmente? Pastor, salí como un tigre el domingo de la predicación. El martes soy un gatito. Y se siente como un gatito. ¿Sí? Y el miércoles ya se siente como medio muerto el gatico. ¿Sí? Hasta que viene. ¿Por qué? Porque la desesperanza lo inunda. Y la vida cristiana, para ganarla y para vivirla, usted tiene que tener una cosa que se llama nervios de acero. Y los nervios de acero es la capacidad de echar para adelante. Porque es como una montaña rusa. Si usted fuera pastor, si usted entendiese nuestro papel de pastores, hay momentos donde nosotros vamos y se cayó todo. Porque no hay una seguridad. La seguridad dice que la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, la vida cristiana tiene que vivirse en esperanza. Entonces, si usted está experimentando eso, no se preocupe. No se sienta condenado. Sienta y diga: Señor, esto es lo que yo experimento. La primera decisión que usted tiene que tomar es: Señor, yo voy a hacer algo. Yo quiero hoy que tú me ayudes, porque esto es lo que estoy experimentando. Yo quiero ser libre de esta raíz. Esa raíz quizás está muy profundo en su corazón y en su vida, en su espíritu mismo. Está tomando esa fe que tiene que tomarse. La novena, están las personas que experimentan o que luchan con la raíz de amargura, experimentan o son defensivos. Están a la defensiva. ¿Y qué es la defensiva? Estar a la defensiva. Reaccionan más grande que el estímulo. Es decir, en el ejemplo que les daba, a lo mejor me llama la atención. No, pero usted fue el que dijo. ¿Sí? Escucha, esto lo estás haciendo mal, pero siempre soy yo. Están perseguidos, siempre están reaccionando primero. Entonces, el estímulo, la reacción es más grande que el estímulo. El estímulo es como decirle, yo le digo a una persona a la defensiva: hola Álvaro, ¿cómo estás? Ay, ¿por qué me pegó? ¿Sí? Yo recuerdo que en un momento cojo a mi hija, estoy molesto y cojo a mi hija del brazo y la cojo y ella me está manipulando. Y yo sé que tenemos que ver con estar a la defensiva. Y la cojo del brazo y ven para acá. ¡Ay, papá! ¡Me pegaste! Calla esa boca, que no te estoy pegando. ¿Cómo fuera que te pegara? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estar a la defensiva nos produce un estímulo mayor, que nos produce un dolor mayor que el mismo estímulo. ¿Sí? Entonces piense usted, si usted es de los que está a la defensiva, que no le pueden decir nada. ¿Por qué? Muchas veces porque usted reacciona inmediatamente, o porque cuando se lo van a decir usted ya tiene las dos piedras en la mano. Quiere decir que usted está puede estar luchando con la raíz del rechazo. ¿Por qué? Porque como no quiere que le toquen la herida, usted sale rápidamente. Usted quiere conocer en una compañía, en su trabajo, quién tiene y quién está a la defensiva. Usualmente hay algo que no quiere que le toquen. ¿Sí? Porque inmediatamente va a reaccionar. Es un dolor. Casi siempre si es con la autoridad. La gente se pone defensiva con la autoridad usualmente. Venga, lo llamaba a la oficina. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo así? A mí siempre es el que me llaman aquí. Voy a llamar primeramente al sindicato. No, señor, le queríamos felicitar. ¿Cómo así que me quería felicitar? Pero ¿cómo? No me puede usted felicitar a mí. ¿Sí? Entonces, usualmente aquellos que estamos y que hemos experimentado estar a la defensiva en los hogares, en las cosas, tiene que ver con una herida de rechazo. Entonces, no se cierre, dígale: Señor, váyale diciendo en su corazón: Señor, esto es parte de lo que me pasa a mí, yo quiero ser sano. Porque cuando usted es sano, va a ser tan lindo para usted.
¿Usted se imagina cada vez que le van a decir algo, usted sentirse mal por lo que le van a decir? Cada vez que lo llamen, lo llaman y en la silla nuestra allá en la oficina, ya le dicen el sillón negro. Cada vez que viene uno sentado y dice, hermano, ya se perdió. Y yo, no, ahí tenemos gente que ya vamos felicitando también. No, pero es una sensación de me pasa esto y es mucho más el dolor. No, Dios tiene algo para usted y sabe que eso lo hace sufrir a usted. Él sabe la situación. Hay gente que yo llamaba, oye, quiero que hablemos mañana. El otro día llamé a alguien y me dijo, mira, vamos, ¿por qué no tenemos una cita tal día, 2 o 3 días después? Y dice la persona, ¿y qué pasó? Yo pensé que lo había hecho todo mal, que venía temblando. Yo no quería decirte esto. Gracias. Ay, me lo hubieras dicho, no pude dormir en los últimos 3 días. ¿Qué pasó? Tenía un problema en el rechazo. Siente que todo es. Entonces se tiene que poner o se siente a la defensiva, ¿no? Bueno, el décimo síntoma que podemos observar en cuanto a la raíz del rechazo es la desconfianza o irrespeto. ¿Qué es la desconfianza o el irrespeto? Debido a que usted ha sido herido, usted se vuelve una persona desconfiada. Y les cuento que yo sé que él me lo permite contar, es alguien que queremos mucho y nos cuenta, pero eso es una de las cosas más evidentes. Dice que su papá lo cogió muy pequeñito y le dijo, póngase en esta mesa, mijo. Y le abrió las manos y le dijo, salte. Y dice que el muchacho saltó en los brazos de su padre, le creyó. Y su papá dijo, abrió las manos y lo dejó caer. Dijo, para que nunca confíes en nadie, hijo mío. Ese muchacho creció con una desconfianza contra Dios muy grande. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo han dejado de pequeño, cuando usted lo han dañado, cuando usted le han creado desconfianza de pequeño porque le respondieron, no le hicieron lo que le prometieron, usted crece con una raíz de rechazo. Y cuando viene, por ejemplo, usted ya usted se vuelve como Stanley, que era una paranoia. No, yo no abro mi corazón. Donde yo le abro mi corazón a esta persona. Entonces, nosotros vemos en el pastorado, hay gente que viene y son sanos y dicen, ahora todo. Yo recuerdo, yo fui donde el psicólogo varios años debido a la separación de mis padres, y mi mamá es psicóloga, pero antes de eso ella creyó mucho en la psicología, era una mujer, y yo recuerdo que las cosas que hacíamos era hablar, íbamos y hablábamos, y para nosotros una sanidad. Entonces, cuando yo me pongo a hablar con alguien, yo hablo de todas las cosas mías sin problema, no tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, pero es la sanidad que hemos conseguido, ¿sí? Pero hay personas que en su corazón nunca lo abren, se lo guardan todo y no son capaces porque creen que si abren van a desconfiar o los van a herir. Quizás es lo que usted esté pasando, quizás es una parte de su herida. Entonces, ¿qué le digo? Abra su corazón, prepárese, busque a alguien que le escuche. La mayoría de las cosas que nos han pasado no es que no sean importantes, sino que es que ya hemos pasado por ellas. Entonces, cuando yo me siento, por ejemplo, con Darwin, y Darwin me cuenta, nos hemos puesto a trabajar y él me va diciendo, mira, esto me pasó, y Darwin descansa, y yo sigo y yo le ayudo frente a la experiencia. Pero la vida de Darwin puede que no sea tan diferente a la mía, como no sea tan diferente a la de Álvaro, pero ha descansado. ¿Por qué? Porque abrió su corazón, y cuando usted abre su corazón, hay un descanso. Usted necesita gente que lo escuche. No se preocupe, es que van a decir de quién. El mundo no gira en torno a nuestras vidas. Si el mundo girara en torno a sus vidas, ¿cuántas veces he dicho aquí? Hace 8 días decía, entonces me contaba una, mira, pero si el pastor le da amargura, ¿por qué usted no reconoce que usted también tiene amargura? Y es que es así. ¿Cuál es el problema de que usted tenga amargura? ¿Qué pecado es mayor que otro? No hay ningún pecado, todos son iguales. Es tan malo el homosexual como mi amargura o como mi orgullo. Es exactamente igual. Entonces, la desconfianza viene de la raíz del rechazo. Si usted no ha abierto el corazón, quiero decirle una cosa: la sanidad comienza con abrir su corazón. ¿Por qué? Porque nos lleva al último punto, al 11, la dureza de corazón. La persona que lucha con la raíz del rechazo tiene dureza. No hay nadie que quiere, siempre coloca una caparazón. Nadie sabe su vida, nadie sabe sus heridas emocionales. No son capaces de decirle al esposo o a la esposa lo que les pasa. Están unas heridas ahí guardadas. ¿Por qué? Porque el rechazo dice: no abras tu corazón porque te van a herir. El Señor te dice: ábrelo porque te voy a sanar. Es lindo esto es muy precioso. Por eso es una de las raíces más importantes y una raíz muy básica para todos. Estoy casi seguro que alguna de estas raíces, de estos síntomas, ha tocado su vida. Muchos más. Lo importante es que usted hoy comience un proceso con Dios. Déjese sanar, porque Dios va a comenzar.
Tome un curso de sanidades. Me encanta, hay gente que ha hecho el curso de sanidades 4 o 5 veces. Riquísimo. Luis Arias, 4 veces dándole, oh hermano, aquí luchando con este rechazo. Hágale, mijo. No hay ningún problema. Lo más importante es que usted sea sano. Cuando Luis Arias vino no podía ni hablar. Y de repente ya va hablando sus corazones, y hasta el día que se pone aquí, recuerdo que mi esposa un día me aterró porque ella lloraba todos los cumpleaños debido a la raíz de rechazo que tenía. Antes de conocer a Cristo, conociendo a Cristo, y todos los cumpleaños lloraba la mujer, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, y pasando el tiempo, Dios la comienza a sanar. Y un día se para aquí en una reunión y dice, yo perdí a mi papá cuando tenía 6 años. Y me pasó esto. Y comienza a hablar esa mujer. Esa mujer desde ahí en adelante no volvió a ser igual. Una sanidad tremenda. Abrió su corazón. Y eso es lo que debe pasar en usted y en mí. Porque el rechazo al final nos va a cerrar el corazón. Por eso hay gente que se acerca y hay gente que ve lejos al pastor. Y si pasa el pastor, porque a lo mejor le van a preguntar cómo está. Y como es una iglesia, somos la iglesia del cómo está, qué hubo, qué pasó en su vida, qué tal. Ese es el nombre de la iglesia, no es ese ahí, sino qué pasó, cómo está. Y lo vamos a llamar y hay gente que lo va a incomodar. Y yo llamo de pronto a este hombre, Álvaro, y le digo, Álvaro, ¿qué pasó? ¿Cómo vas en tu vida? Cuéntame toda la cosa. Y Álvaro dice, uy, ¿por qué me pregunta a mí si es que yo no soy tan malo? Y se pone y ¡pum!, cierra su corazón. Y entonces ya no se le puede preguntar más a Álvaro. Pero el problema no es mío, el problema es que Álvaro no tiene sanidad. No es el caso de él, porque él abre su corazón. Pero es importante que usted abra su corazón para con Dios. Por eso vamos a hablar rápidamente cómo se sacan las raíces. Muy rápidamente, porque me quedan 5 minutos. Si las tenemos ahí, Cami. Anote, soluciones para sacar estas raíces. Rápidamente vamos a andar. Y yo quiero que usted ponga esto a caminar. Que usted hoy lo ponga en práctica. Sea hacedor. Váyase hoy. Dígale, Señor, la semana pasada reconocí la amargura. O mi pastor reconoció la amargura. Señor, yo voy a reconocer la raíz del rechazo. Cualquier raíz que usted le vaya viendo en esta serie de raíces que vamos a tener, reconózcala, llévese a la oración. Primero, escuche rápidamente, solamente los voy a nombrar. Primero, esté dispuesto a aprender. ¿Qué significa aprender? El dolor que usted tiene no es igual siempre. Con Dios es diferente. Hay gente que sufrió en su pasado y conocieron al Señor, perdieron su casa en el pasado y conocieron al Señor, y el Señor los llevó a pasar por una situación de dificultad en cuanto a la casa o financieramente. Y se preguntan, Señor, ¿por qué me haces pasar a esto? Y yo he aprendido que la respuesta es porque el Señor le quiere enseñar que sí se puede pasar por ese lugar. Y eso es lo que quiere enseñar el Señor. El Señor, su situación no es la única situación que usted va a vivir. Dios lo quiere sanar. Entonces, el primer concepto para sacar esa herida, arrancar esa herida es: esté dispuesto a aprender. Anhele aprender. Yo quiero aprenderlo. Señor, si a mí me hicieron esto, pues yo lo quiero aprender correctamente. Contigo se puede. Segundo, perdone. ¿Está notando, no? Perdone. Es importantísimo. El rechazo se trabaja perdonando. Padre, por eso cuando decimos en la iglesia, perdone a su papá y a su mamá, usted tiene que hacer un trabajo. Y tiene que pensar por qué lo tiene que perdonar. Las personas que me dicen que sus padres son perfectos me están mintiendo. No es que me estén mintiendo, es que tienen autorrechazo y no lo quieren decir, porque no hay padres perfectos. Nada más la misma psicología lo dice con Sigmund Freud. Dice, mujer, hágalo bien o hágalo mal, nunca va a ser suficiente. Y es así. Usted nunca lo va a poder hacer. Y aunque usted sea un padre muy cristiano y muy creyente, créame que usted no es capaz de hacerlo, porque por el pecado no lo permite. Entonces el perdón es el antídoto del rechazo. Perdone a las personas, vaya, especialmente a su familia. Tercero, olvide. A veces perdonar significa olvidar. ¿Qué quiere decir eso? O a veces perdonar significa que usted no va a olvidar también. Pastor, pero me violaron, ¿qué hago? Nunca se me puede de la cárcel, no hay ningún problema. Perdone y téngalo fresco. ¿Para qué? Para que cuando venga una persona del Señor, usted le diga, yo también pasé por ahí. De eso se trata. Alguien me preguntó en mi sanidad, una de las sanidades más fuertes en mi vida ha sido la sanidad de Dios papá como papá. Porque mi padre, tuvimos una mala relación con mi papá, y me preguntó un joven en un momento, me preguntó un joven en un momento y me dijo, ¿hasta cuándo se termina esto? Y me pregunté a mí mismo, ¿cuándo lo vas a terminar? Digo, no, es que no se termina. El perdón es como una escultura que usted va haciendo todos los días, usted va lijando. Y hay cosas que no se olvidan.
y no necesito olvidarlas. ¿Para qué? Para enseñarles a mis hijos que así se hace, o para enseñarme a mí mismo que así no se hace. Cuarto, arrepentimiento. Usted, a raíz de que, debido a la raíz del rechazo, usted ha adquirido comportamientos que no son correctos. ¿Sabe qué comportamientos? La rabia, la ira. Y usted tiene que arrepentirse. Si usted no se arrepiente de eso, la desconfianza, arrepiéntase de la desconfianza. Dígale: Señor, esta desconfianza para ti es pecado, Señor. Y a mí me es contada como pecado. Hágalo. Se me están durmiendo. 5, reconciliación. Los pasos más importantes para quitar la raíz del rechazo es volver a recibir amor de esos familiares que usted no quiere. Es necesario tal vez que usted llame a su papá y a su mamá, que usted llame a su hermano, que usted llame o que usted haga una reconciliación, inclusive con esas personas que se murieron. Señor, yo decido hoy perdonar a aquellos que se murieron, que ya estaban y que me hicieron tanto daño. 6, tenga estabilidad en el amor de Dios. La estabilidad en el amor de Dios es constancia. Mire, las personas que se sanan de la raíz del rechazo son personas que son constantes en el amor de Dios. Es decir, constantes en su palabra, constantes en la iglesia, constantes en las sanidades. La constancia lo va a llevar a usted a ser sano. Usted empieza un camino el día de hoy. Yo conozco gente que comenzó a sanarse y en la 5ª sanidad se perdieron de la iglesia. Yo, ¿qué pasó? Te tiraron la toalla, no pudieron más y no se estabilizaron. Usted necesita estabilidad. El hecho de que usted venga todos los domingos aquí, usted los domingos ve los mismos 2 pastores, la misma tipo de gente, la misma comida, la misma visión, la misma palabra. ¿Sabe qué produce eso en usted? Nada más y nada menos una cosa que se llama estabilidad, una de las cosas más importantes para el ser humano. Si usted coge un hijo, lo saca de un colegio hoy, lo pone en otro colegio, lo pone en otro colegio, cuando ese muchacho crezca tiene un problema de identidad tremendo. Si usted lo deja en el mismo colegio, o lo lleva a los mismos horarios, todas las mismas cosas, ese muchacho crece fuerte porque se siente estable. No hay lugares nuevos. Esto es lo que yo he visto toda la vida. Por eso muchos de ustedes recogieron estabilidad en esta iglesia, porque somos constantes. Porque le decimos, porque lo invitamos, porque no nos estamos moviendo, porque no tenemos divisiones, que se fue un pastor, se fue otro pastor, vino. No, aquí hay estabilidad y eso le produce estabilidad. Ore a la misma hora todos los días. Si no ora, ore todo lo que tiene que hacer, hágalo, siga para adelante. Eso le va a dar estabilidad en el amor de Dios. Esa estabilidad es oro para usted, para su sanidad. La estabilidad y constancia en las cosas de Dios en una célula, eso es el oro. Hay gente que no sabe tener familia y estando en la célula, en su constancia, se estabilizaron en el amor. Por eso hay gente que dice: no, yo dejo mi célula. Deje su célula, pero está perdiendo constancia. Ay, es que todos los días hasta ahora. Es todos los días, eso es constancia. La constancia es una base de la personalidad súper, hiper, mega importante. Y eso le da a usted estabilidad en el amor de Dios. Ahora, 7, gane estabilidad o trabaje en la estabilidad en el amor humano. Usted tiene que hacer. Hay jóvenes que les he dicho que se casaron. A Miguel Ángel le decía el otro día: visite a su mamá todos los martes, todos los días hasta ahora. Mantenga, vaya, haga lo que tiene que hacer. Intente hacer. Para mí, por ejemplo, con mi esposa, una de las cosas de la estabilidad es los horarios, el haber visto, el salir, la llamada continuamente. Eso da estabilidad con las personas. Si usted empieza un trabajo con su líder, empieza una estabilidad, la llamada a la hora, atienda, eso le da a usted estabilidad. Y 8, liberación. Otra de las cosas que le ayudará a su sanidad, del rechazo, es la liberación. Debido a sus heridas se nos meten algunas cosas que se llaman demonios e influencias. Y esas demonios e influencias son cosas que usted necesita liberar. Muchas veces usted necesita inclusive decir esto: no, en el nombre de Jesús no me voy a dejar influenciar y voy a caminar hacia lo que Cristo me dice. Muchas veces son cosas demoníacas. Hay gente que no ha podido venir a la iglesia por mucho tiempo, no porque no hayan podido, sino porque literalmente hay cosas espirituales en su camino y no las pasan. Y siguen y se pegan con la misma piedra, se pegan con la misma piedra. ¿Qué pasa? Que no saben qué es la liberación y en un momento no deciden decir: no, aparto esto y lo sigo adelante. Entonces la liberación, inclusive liberación en la iglesia, es muy importante hacerlo.
¿Sí? Y noveno, llene su casa. Llenar su casa significa cambie de pensamiento. Su casa es su mente. Cambie de pensamiento, mantenga su casa llena. Si usted se pone a pensar en que su papá y su mamá no lo quisieron y en esas heridas, en la iglesia no me quieren, usted no va a dormir 3 y 4 días. Usted tiene que tomar, Señor, cambio mi pensamiento por el de tu palabra. Tú dijiste que me amaban y aunque yo no sienta amado, yo voy a pegarme a tu palabra y lo voy a luchar. ¿Está entendiendo o no? Eso es súper importante. Llene su casa. Y décimo, reciba el consuelo de Dios. Escucha lo que significa el consuelo de Dios. Hay cosas y dolores que nadie puede suplirlos. Tal vez mi esposa diga, ay, es que tú nunca me suples eso. Es que hay cosas que yo no puedo suplir. Hay cosas que solamente la puede suplir la oración. Hay heridas en su alma que nunca van a ser ministradas por nadie, por psicólogo, por nadie. Solamente pueden ser ministradas por la presencia de Dios. Dios tiene el poder de esa herida. Entonces, usted necesita recibir el consuelo de Dios. Tiene que llevarlas allá. Si usted no le dice, Señor, es que me siento muy solo en mi casa, es que siento que no me aman en ninguna parte. Hay momentos que aunque el pastor sea Jesucristo le diga esto, usted tiene que llevarlos delante del Señor y decir, Señor, solamente tú puedes sanarme en esto. Amén. Póngase de pie, iglesia. Sí, muy lindos, muy especial hoy. Muy bien, la Biblia nos dice en el Salmo, y ya con esto terminamos.